Aquí estamos reunidos nuevamente para seguir estudiando el libro del Éxodo, el cual estamos estudiando en el tercer trimestre de este año 2025. Y ya estamos iniciando la novena semana, la novena lección, que tiene como título Vivir la Ley. Hoy vamos a estudiar la lección o la introducción, que es para el sábado 23 de agosto. Les recuerdo, esto se estudia el resumen de la lección el sábado 30 de agosto, ya en sus clases de escuela sabática respectivamente. Entonces, bueno, como siempre, para poder llevarlo adelante debemos orar. ¿Ok? Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por este día, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y clamamos por tu Santo Espíritu para que sea Él quien dirija esta reunión nuevamente, para que sea el director y el maestro de esta clase, Señor. Ayúdanos, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la lección para esta semana tiene por título ¿Cómo vivir la ley? Ya estudiamos la semana pasada de que me gustó mucho cómo la hermana Guay lo define en palabras de Guillermo, palabras de vida del gran maestro, en la página 272, que ella dice que todo mandato de Dios es una habilitación, porque Él te dará el poder para llevarlo eso a cabo. O sea, no es algo que no es un capricho, no es una situación fortuita, no es que yo lo estoy mandando porque yo quiero simplemente que mi voluntad sea cumplida porque yo soy Dios. Él es Dios, sí, Él es Dios. Pero recuerden que el fundamento de la ley de Dios es el amor. Y el amor está fundamentado únicamente en la libertad. Sin libertad no hay amor. Y sin amor no hay Dios. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y lo demostró dando a su Hijo a morir por ti y por mí. ¿Okay? En esto mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el versículo para memorizar en esta semana lo vamos a conseguir en Éxodo capítulo 20, los versículos 22 y 23. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 22 y versículo 23, y dice así: El Señor dijo a Moisés: Así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Entonces vemos aquí que ya Dios reveló su carácter, ¿cierto? A través de su palabra en la ley. Entonces ahora Dios le dijo a Moisés que escribiera en un libro adicional preceptos y leyes. Preceptos y leyes que iban a hacer de este pueblo un pueblo distinto, para que se empezara a cumplir la misión que Dios tenía como propósito, con una ley escrita en sus corazones, que con una vida de santidad manifiesta por el Espíritu Santo en ellos, iban a traer al mundo así por medio del carácter de Dios revelado en ellos. Pero dado que ellos dijeron que preferían hacer las obras y prefirieron escuchar la voz de Moisés, que era de Dios, entonces Dios le habló a Moisés, y Moisés ahora funge o actúa o tiene la misión de ser el intercesor entre Dios y el pueblo. Ahora Dios va a hablar únicamente con Moisés y Moisés al pueblo. Dios le va a dar ordenanzas, preceptos y leyes a Moisés como guía adicional para que manifestaran su carácter al mundo y atraer el mundo así. El mundo o los pueblos circundantes a Israel hacia así. ¿Okay? Entonces, ¿por qué debía Dios dar estas reglas? Que ahora yo voy a decir un criterio personal, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, que Dios no tenía como propósito revelar su carácter en tablas de piedra, o escribir la ley de Dios en tablas de piedra, o escribir las 10 palabras en tablas de piedra, o escribir las 10 promesas en tablas de piedra, todos los términos que aprendimos la semana pasada, ¿cierto? O los 10 mandamientos en tablas de piedra, que son habilitaciones y promesas, ¿cierto? Pero yo sí estoy seguro de que Dios iba a revelar esta ley. ¿Okay? ¿Por qué? Porque por medio del cumplimiento de leyes terrenales, las bendiciones iban a ser terrenales, y entonces los pueblos iban a decir: ¿por qué este pueblo es distinto a nosotros? ¿Por qué sus cosechas son abundantes? ¿Por qué su ganado se multiplica? ¿Por qué
son más longevos que nosotros? ¿Por qué por qué tienen tantos hijos? ¿Por qué? O sea, todo eso. Y entonces ellos le tendrían que decir, porque Dios es nuestro rey y nuestro legislador. Y son sus leyes las que guían a este pueblo. Entonces por eso es que se dice cómo vivir la ley. A la larga, el cumplimiento de esto te iba a llevar a manifestar aún mayormente el carácter de Dios. Pero esto era una manifestación terrenal de lo que Dios podía hacer en un pueblo. Un pueblo que le recuerdo que los llamó no porque fueran poderosos, porque era una nación que ni existía, porque no tenían ni tierra, sino como eran los más débiles, para que se manifestara su poder y hacerlos su pueblo. ¿Okay? Que en su momento iba a ser un reino de sacerdotes y gente santa, pero lamentablemente ellos no aceptaron esa parte del pacto de Dios. Lamentablemente, amados. Pero usted y yo sí estamos llamados a hacerlo, porque ya estamos en el nuevo pacto, en el sentido de que creemos en todas estas promesas, de que Dios va a cumplir sus promesas, y esa ley que dio en piedra el Sinaí por la dureza de sus corazones, ahora está escrita en su corazón y en el mío. Y el Espíritu Santo lo hace que ande en obediencia a ello. ¿Y qué va a pasar? Usted va a ser distinto al mundo. Yo no sé si usted tiene esta experiencia, pero tal vez usted le hayan preguntado, pero José, ¿tú eres cristiano? Felipe, ¿pero por qué tú no quieres ir con nosotros? No me digas que tú eres cristiano. ¿Han tenido esa experiencia? Ojalá que no sea que le digan, cónchale José, y eso que eres cristiano. Porque distinto que le digan, José, tú eres cristiano, de manera positiva, a que te digan, wow, y eso que José es cristiano. ¿Quién está dirigiendo tu vida? Ahí se manifiesta quién guía tu vida. Si es el Espíritu de Dios o si eres tú mismo a través del yo. Y si eres tú mismo, adivina quién te está guiando. Si no te guía Dios, te guía el otro. Si te estás siendo guiado por ti mismo, te tengo malas noticias. Tu naturaleza es carnal y pecaminosa. Y esa naturaleza tiene amistad con Satanás. Porque Dios puso enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su simiente y la simiente de la serpiente, es cierto. Dios puso enemistad, pero esa enemistad es espiritual. Y allí vamos a entrar. Vamos a leer de entrada aquí en la lección Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Y dice así: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Resume ese versículo lo que venía hablando? Totalmente cierto. ¿Cuál es la única manera de poder obedecer los preceptos de la ley de Dios? Guiados por el Espíritu, no con sus fuerzas. Es espiritual. Entonces, si usted está siendo guiado por usted, aún queriendo obedecer, malas noticias, amado. Hay todavía una amistad por ahí que no está resuelta. No le ha permitido a Dios aplastar la cabeza de la serpiente en su vida para que sea Él su único Dios, su única guía, su único maestro. Entonces decimos, Dios deseaba que su pueblo fuera diferente a las naciones circundantes, lo acabo de decir. Quería que se establecieran como una devota comunidad de fe que viviera bajo su liderazgo y autoridad, se los acabo de decir. Todos estarían sujetos a su ley. Los jueces deberían ser nombrados administradores de la ley y los sacerdotes debían enseñarla. Las funciones de cada uno en su pueblo. Recuerden que el Espíritu reparte a cada uno dones, ¿verdad? A unos profetas, a otros apóstoles, a otros maestros, a otros el don de sanidad, etcétera, etcétera. Funciones para que la obra de Dios avance. ¿Okay? Eso es lo que está pasando aquí. Ahora revelado en su iglesia. Pero es lo mismo, amado.
Por eso que es importante estudiar y conocer el Antiguo Testamento y principalmente el libro de Génesis, porque es el que te da la base para entender todo esto. Tú no puedes entender Éxodo si no entiendes Génesis, si no entiendes de dónde salió ese pueblo. No puedes avanzar si no conoces el Génesis, y no puedes llegar al Nuevo Testamento si no tienes una base sólida en el Antiguo, porque te vas a confundir. Y entonces, cuando leas los escritos de Pablo, lo vas a usar como lo dijo Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos del 15 al 19, creo que es, o del 16 al 19. Y si no lo sabes, anda y lo lees a tu Biblia. Para entender los escritos de Pablo, que son difíciles de entender, hay que tener una base sólida del Antiguo, principalmente el libro de Hebreos y el de Romanos también. Entonces dice, hermano, en cualquier cultura las leyes revelan los ideales, objetivos, intenciones y carácter de los legisladores. Toda ley tiene algo de la persona que la creó, que la hizo. En este caso, la ley de Dios es el reflejo de su carácter, algo que es maravilloso. Pero sus otras leyes también reflejan parte de su carácter. El legislador es Dios. Entonces, cuando esto sea cumplido, ¿qué va a ser manifiesta? Las obras de Dios. ¿Ok? Ok. Un ejemplo. Cuando el faraón ordenó, fíjense un ejemplo negativo, matar a todos los bebés hebreos, esta ley puso de manifiesto que era una persona malvada. A diferencia de ello, si un rey promulga una ley para que todos los jóvenes de su reino recibieran una educación superior gratuita, muchos la considerarían como una muestra de su generosidad y del deseo de que su país prospere, ¿cierto? La ley de Dios es una revelación acerca de Él, de su bondad, de su amor, valores, rectitud y oposición al mal. Puesto que la ley es santa, justa y buena, Dios también lo es, como lo leímos en la semana pasada. ¿Okay? Que dice Pablo, lo que vino a hacer la ley vino a hacer a mi muerte. No, el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo dijo Pablo, lo lee también en Romanos capítulo 7. Perdón. El respeto a Dios y a los demás y a los valores de la vida es la base del sistema legislativo divino. Aquí terminamos la introducción. ¿Okay? Entonces vamos a la pregunta de hoy. La primera pregunta fue el inicio de esta introducción, ¿okay? De la introducción que estoy haciendo, que está haciendo Dios a través de mi persona, que lo llevó a la reflexión y leyó Romanos capítulo 7, versículo 14, que lo voy a repetir. Perdón. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, ¿cómo es que se vive la ley únicamente? A través del Espíritu. A través de la carne es imposible. Por eso es que usted no puede cumplir la ley. Pero cuando el Espíritu Santo guía su vida, llevando a cabo Dios lo que leímos en Ezequiel capítulo 36, ya es un hecho. Porque Dios lo está haciendo a través de su Santo Espíritu. Segunda pregunta, ¿cómo deseaba Dios que viviera su pueblo? ¿Cómo deseaba Dios que viviera su pueblo? Tercera pregunta, ¿cómo Dios iba a lograr que Israel fuera diferente a las naciones circundantes? Okay. Cuarta pregunta, ¿qué sucede en un país sin ley? Y esto es la reflexión a los que dicen que la ley fue abolida, que ya no hay ley. ¿Qué sucede en un país sin ley? Quinta pregunta, ¿qué se manifiesta en las leyes? Lo acabamos de leer. Sexta pregunta, ¿cuál es el fundamento de la ley de Dios? Séptima pregunta, ¿en qué se basa ese fundamento? Y octava pregunta ¿es importante defender la libertad de conciencia? ¿Defiende Dios la libertad de conciencia? Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado hermano. Recuerda darle me gusta, compartir el video, suscríbete si no te has suscrito y bueno, hermano, seguimos estudiando esta lección y bueno, vamos a orar para finalizar el día de hoy.
Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra, por ese sacrificio inmenso que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Te damos las gracias por tu amor, el cual es el fundamento de tu ley, que tiene por fundamento la libertad, como tú lo manifiestas, Señor. Para ti es muy importante la libertad, para que podamos siempre elegirte a ti. Tú no impones, Señor, tus mandatos, sino que nos habilitas a nosotros para que tus mandatos puedan ser cumplidos. Colocas tu espíritu en nosotros, por eso clamamos por más y más y más de tu Espíritu Santo, para que pueda Él guiarnos en obediencia y en santidad cada día y a cada momento. Ayúdanos, oh Dios, porque por nosotros mismos nada podemos hacer. La gloria solamente es tuya, y te pedimos el perdón de nuestros pecados y que nos limpies de toda maldad. Esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación, no seas como el faraón. Maranata.